Quiero que vaya la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 14. Y en este capítulo vamos a seguir avanzando con nuestra temática que ya iniciamos en nuestras reuniones pasadas, que tiene que ver con el tema sigue avanzando. Diga conmigo, sigue avanzando. Vamos, dígalo fuerte, sigue avanzando. Ahora toque a la persona que está a su lado y dígale, sigue avanzando. Sigue adelante. Sigue caminando, sigue yendo hacia donde Dios y los sueños que Dios ha colocado en ti te han mostrado una ruta. Sigue adelante en ese viaje de restauración. Sigue adelante en ese viaje de liberación, de cambio, de transformación. Sigue adelante en esa ruta de preparación, de conocimiento. Sigue avanzando en ese campo de ambiente académico. Si estás en la escuela, si estás en el colegio, si estás en la universidad, si estás cursando alguna especialización, alguna maestría, algún doctorado, en el campo académico donde vayas, sigue avanzando. Las escalas que hoy tenemos en el medio académico son varias y múltiples. Y se le acaba a uno la vida y le hace falta conocimiento. Nosotros en algún sentido paramos nuestra preparación. Dice, bueno, ya pasé la secundaria, soy bachiller, con esto basta. Bueno, basta en una generación pasada. Dirás, tengo que ir a la universidad, estás cursando la universidad en esta generación y terminaste la carrera, el pregrado y dirá, he cumplido. Pero no se queda ahí, hay más. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay más. ¿A dónde has llegado? Una meta lograda, un escaño alcanzado, un objetivo logrado. Hay todavía más hacia adelante. Que la vida nos permita seguir avanzando. Amén. Seguir adelante, seguir caminando. Entonces lo que queremos de parte del Espíritu Santo, lo que el Señor ha hecho sentir es no podemos estancarnos, no podemos estacionarnos. Cuando mucho se quiere hacer un stop o un pare para descansar, para retomar fuerzas, para recobrar el equilibrio. Pero si lo haces en un tiempo limitado, no te detengas, sigue avanzando. Sobre eso queremos hablar en el nombre del Señor. En el libro de Éxodo se narra la historia de el éxodo, valga la redundancia, de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Así que la intención y la visión del pueblo de Israel, del mensaje de Dios para el pueblo de Israel, del propósito de Dios para el pueblo de Israel, era salir en busca de la libertad, salir hacia la libertad, avanzar hacia la libertad. Y en ese avanzar hacia la libertad, llegar hasta una tierra prometida. Y cuando la describía Moisés, y luego cuando los espías fueron y la vieron, era una tierra que fluía leche y miel. O sea, hacia adelante estaba lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hacia adelante estaba lo mejor. Hacia adelante estaba lo que ellos necesitaban. Hacia adelante estaba lo que ellos merecían.
Hacia adelante estaba lo que Dios quería darles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no sé hacia dónde estás caminando y en qué sentido vas, pero lo que quiero decir es que hacia adelante hay un botín. Hacia adelante hay una buena tierra. Hacia adelante hay una buena experiencia. Por lo tanto, sigue avanzando. Sigue avanzando. En este capítulo 14, el pueblo ya ha salido de Egipto, de las fronteras de Egipto. Y en ese viaje, según el relato, dice que de donde ellos salían hacia donde la tierra prometida estaba, geográficamente hablando, habían 11 jornadas. En 11 jornadas habían podido llegar en ese viaje. Pero esas 11 jornadas se les convirtió a esta generación y a esta nación en 40 años. Lo que se hubiese podido lograr en 11 jornadas se convirtió en 40 años. Y todo ese relato es extraordinario, porque uno preguntaría, ¿por qué tanto tiempo para lograr por lo menos acercarse a esa promesa? Y entonces cuando uno comienza a leer y a examinar la escritura, encontrará que Dios estaba en el asunto. No era la voluntad completa de Dios que pasaran 40 años en el desierto, pero Dios sabía que ellos iban a necesitar 40 años. Y es más, Dios también sabía que esa generación no entraría a la tierra prometida por muchos factores. Ellos están saliendo de una esclavitud y el viaje hacia la libertad tenía 11 jornadas para llegar hacia donde Dios les había indicado. Pero en esa línea recta, por así decirlo, el pueblo de Israel habría que tener algunas experiencias en algunas amenazas que iban al frente de ellos o estaban allá delante de ellos, a los cuales el pueblo de Israel no estaba en competencia de lidiar. Por eso Dios no los guió por el camino recto, sino que los guió por otra dirección, con el propósito de darles espacio para que ellos pudieran desarrollar algo dentro de ellos y luego hacia esas fronteras hacia donde iban ya contaran ellos con la competencia necesaria para poder hacer frente a eso que había adelante. En el capítulo 14 vemos que el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros?
Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, y aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron. Diga conmigo, los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-hahirot y frente a Baal-zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, diga conmigo, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor, y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjese en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Porque nunca más, diga conmigo, nunca más, vamos, dígalo fuerte, nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. ¿Cuántos aplauden la palabra de Cristo? Bueno, como esto es una enseñanza en serie, vamos a ir agotando los pasos hasta donde nos permita el tiempo en esta serie de enseñanzas. El detalle acá es que pareciese que todo estaba arreglado. Diga conmigo, todo estaba arreglado. Vemos a un Dios como llevando un proceso a un grupo de gente que para ellos no estaba como muy clara la situación, pero Dios iba detrás de todo. Pues fue Dios el que guió a Moisés a llevar al pueblo de Israel hacia la orilla del mar, ahí en la frontera, en Pi-hahirot. Les dijo: de la vuelta y lleguen allí y acampen allí. Quédense ahí. Era la orilla del Mar Rojo. Y ellos en obediencia se movieron. ¿Cuántos dicen amén? En obediencia se fueron. Van caminando en obediencia. Dios les ha indicado. Moisés, como líder, guió al pueblo y los llevó a Pi-hahirot. Ese bonito lugar, esa extraordinaria playa al frente del mar. Y el pueblo va en dirección hacia su libertad. Ya salieron de su esclavitud. Ahora están enfrentando toda una nueva expedición. Esta gente no conoce el proceso de la vida en el desierto. Ellos se han levantado como esclavos. Ellos han estado por generaciones bajo la opresión de Egipto. Ellos han estado sostenidos por el esfuerzo del trabajo y lo que le daban los egipcios. Ellos se ilusionaron. Ellos se encaminaron por causa del mensaje de Dios a través de Moisés, de las señales que Dios hizo a través de Moisés en Egipto, y ellos se ilusionaron para ir a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ilusionados por acá? Solo dos. ¿Cuántos están ilusionados? Cuando uno está ilusionado, quiere decir de que hacia adelante hay algo. Uno tiene esperanza, uno tiene anhelos, uno tiene deseos, uno tiene sueños.
Uno quiere ver algo mejor, experimentar algo mejor, lograr algo mejor, salir de alguna situación incómoda para lograr o sentir que la vida ha cambiado, la situación ha cambiado. Ellos llevan en el mensaje que han recibido una ilusión, porque Moisés fue fuerte en el mensaje, quizás recurrente en decir: el Señor me dijo que ustedes y yo vamos para una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Y hacia allí vamos en ese viaje. Se convierte esto como en ese motivo principal que hace que los pies comiencen a movilizarse. Hace que uno tome el barco, hace que uno se monte al transporte público o al vuelo con un sentido de una ilusión, buscando una mejor tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esa ilusión, ese motivo que nos hace movilizar, que comienza quizás con una imaginación, con una idea, con un anhelo, con un sueño, con un deseo. Y cuanto más ilusionarse uno cuando el mensaje viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no miente, Él no cambia, su mensaje es verdad. ¿Cuál es la promesa para esta generación? ¿Cuál es la promesa para esta dispensación? ¿Cuál es la promesa de la iglesia? La promesa para nosotros, o la ilusión que hemos recibido por causa del mensaje, tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios para esta dispensación. Y el Evangelio es buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Es buenas nuevas de salvación. El Dios del cielo nos libera. El Dios del cielo nos desata. El Dios del cielo promete para el creyente toda una tremenda bendición, una nueva tierra. Y la tierra para ellos era Canaán, la tierra para nosotros la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen? Y ahora Moisés recibe la descripción de la tierra, que era una tierra que fluía leche y miel. Para nosotros en esta nueva dispensación es el cielo, el paraíso de Dios, la nueva Jerusalén, una eternidad con Cristo. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Digo yo en el sentido de ilusionarse. El mensaje producía eso, ilusión. El mensaje es un mensaje que produce eso. En el corazón, en la mente, ilusionarse. ¿Cuántos casados sabemos por acá? Levante la mano. ¿Cómo conquistó usted a su hembra? Bueno, en aquel entonces, en nuestra generación, nos tocaba conquistar a nosotros. Hoy en día ya se ve diferente, las mujeres se lanzan ellas adelante. También con promesas, ilusionando a los pobres jóvenes, desválidos en una comunidad sin mucho sentido. Pero fíjese que uno se deja conquistar por causa de las ilusiones, uno se ilusiona. Y uno comienza a prometer esto, prometer aquello, y claro, cuando hay promesas, algunos dijo, la llevo a la luna, le bajo estrellas, y claro, ¿quién no se va a ilusionar, sí o no? Un viajecito por el espacio, ¿quién no? Y entonces a las mujeres dicen, aunque esto no es real, ni es veraz, ni es factible, se dejan ilusionar por las palabras, frases extraordinarias, atractivas. Entonces el hecho es que en ese viaje hacia el seguir avanzando, se requiere sí o sí que uno pueda tener algún argumento que lo pueda a uno ilusionar. Y en ese sentido ahora hay mayor posibilidad
para que nuestra mente trabaje, nuestro pensamiento absorba nuestros sentimientos y nuestras emociones, alcancen a crear imágenes que nos fabrican en nuestros ideales un mañana mejor, un futuro mejor. Y entonces como que se agarra uno de ahí y puede seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Puede seguir avanzando. Pasó con el pueblo de Israel. Ellos salen con esa intención. Uno es la circunstancia difícil de la vida que han tenido que llevar por 400 años, atados a una esclavitud, forjando trabajo y creando familias como máquinas productoras de una cultura egipcia, pero sin un sentido de libertad. Así que ahora los mueve el Señor a la libertad, y en ese camino de la libertad, la oferta de la promesa es: hay una tierra mejor. Allí es una tierra buena. Allí hay una tierra que fluye leche y miel. Y claro, cuando se acercaron y enviaron a los espías, ellos mismos constataron que la tierra era tal y cual como Dios lo había descrito. Yo no sé, hay personas que tienen quizás como una mente fatalista, un pensamiento fatalista, y han tratado como de interpretar el tema de Dios en un sentido así, como fatalista, de guiarlo a uno hacia el sufrimiento, hacia el dolor o hacia qué sé otras cosas. Pero realmente cuando usted evalúa la Escritura y evalúa las promesas de Dios y el mensaje de Dios, siempre el mensaje de Dios lo lleva a uno hacia un punto mejor. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre lo invita a uno y lo llama a uno y le muestra su voluntad para revelarle que uno pueda llegar a una estación mejor, hacia un lugar mejor. Y con esa base entonces nos promueve a nosotros en nuestra necesidad y en nuestro deseo de predisponernos para seguir hacia adelante. Lo más extraordinario es que cuando uno se refugia en Dios, uno está seguro que Él cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple. Ninguna de sus palabras son mentira. Todas las palabras que surgen de su boca son veraz. Entonces lo que quiero decirle es: déjese ilusionar por el mensaje del Señor. Déjese ilusionar por la palabra de Dios. Déjese ilusionar por el llamado de Dios. Déjese ilusionar por la promesa de Dios. Porque si usted se deja ilusionar por un hombre o por una mujer, por una propuesta de términos locales, naturales o sociales, y usted se expone a caminar hacia allí en la oferta que puede haber detrás de aquella propuesta que hay, y quizás todas estas con un sentido limitado, quizás algunas con un buen propósito o una buena intención, pero a la postre limitado, y muchas de aquellas propuestas y muchos de aquellas formas de ilusionar no se cumplen. Pero siendo así, usted se deja ilusionar. ¿Por qué no dejarnos ilusionar por el que sí cumple, por el que sí puede, por el que sí dice la verdad, por el que sí es veraz? ¿Por qué no se deja ilusionar por el Señor? El hecho es que con este argumento Moisés
tiene una herramienta para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y luego de ver los hechos maravillosos, salieron. Pero aquellos que oyeron a Moisés, aquellos que caminaron con Moisés, aquellos que le creyeron a Moisés, el mensaje que Moisés está transmitiendo de parte de Dios, van en dirección a la tierra. Pero uno, cuando se ilusiona, quiere ver. ¿Cuántos dicen amén? Quiere ver. Cuando uno se ilusiona y se apasiona y tiene sueños y anhelos, el deseo es: quiero ver. Y entonces ahora tenemos aquí un cuadro en el sentido de que ellos van en esa dirección, ilusionados para ir hacia la tierra prometida, a la tierra que describió Moisés como una tierra que fluye leche y miel. Pero aquel que nos está llevando, en algún momento del viaje nos dice: dé la vuelta y acampe al lado de Pi-Hahirot. Y luego no nos llevó para que nos bronceáramos un poco al frente del mar Rojo, no, sino que nos llevó para luego despertar al idiota del faraón y endurecerle su corazón y hacer que el faraón nos vuelva a perseguir. Y entonces Dios los llevó con propósito. Diga conmigo: con propósito. ¿Y acaso en ese viaje de libertad hacia la tierra prometida cabría que Dios quería incomodarnos un poco, asustarnos un poco, estresarnos un poco, hacernos sentir que casi vamos a morir un poco? Porque imagínense el cuadro: Faraón con toda su guarnición de soldados, 600 carros preparados, más toda la otra artillería que había. Y entonces se levantan todos estos endemoniados y enfurecidos, corriendo hacia el campamento de los judíos que ya se habían dejado ir, con la intención de volverlos a capturar, con la idea de volverlos a llevar presos para la esclavitud. Y entonces ahora el pueblo de Israel, cuando está ya en el mar, frente al mar, está frente a una vía imposible de transitar. El mar está ahí y cuando uno ve el mar, la imagen es extraordinaria. Pero si usted comienza a considerar el mar en su dimensión, el mar es aterrador. Es aterrador. O sea, Dios los llevó a una situación límite. Diga conmigo: una situación límite. Yo no sé usted si de repente pueda estar así. Una situación límite. Moisés recibió la información de parte del Señor, que el Señor ya le dijo a Moisés, le dijo: llévelos allí, acámpelos allí. Yo voy a despertar el corazón de Faraón y lo voy a hacer un poco más terco. Lo voy a hacer venir hacia ustedes con el fin de glorificarme en él. Dios quería mostrar su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces nosotros interpretamos que cuando Dios muestra la gloria de uno, es ese resplandor glorioso, poderoso, extraordinario, milagros, ángeles, querubines, serafines, ejércitos como danzando y viendo un espectáculo así como paradisiaco. Pero en este caso no. Esa necesidad que requería la manifestación de la gloria de Dios iba a traer por delante una perturbación de espíritu. Iba a traer por delante un ambiente de ansiedad. Iba a traer por delante una manifestación de terror, de pánico, de miedo. Iba a traer por delante un efecto intranquilizador, si cabe la palabra, para el pueblo de Israel. De repente usted va en esa dirección. Dice: el Señor me está llevando en la promesa.
Pero lo que está usted viendo es completamente contrario a la información que recibió, con la cual se movilizó para seguir a Dios. Y puede ser que hay algo que lo esté aterrorizando hoy. Puede ser que hay algo que lo esté amedrentando hoy. Puede ser que usted esté en una situación límite. Y entonces yo preguntaría, ¿cómo estás como persona? De repente puedes estar encontrándote en una manifestación de debilidades cual nunca antes había experimentado. Hoy más débil que nunca. Conoces la palabra y lo que Dios te demanda, pero te sientes débil. De repente algún ambiente carnal ha tomado control y se ha manifestado en ti. Y de repente sabes lo que tienes que hacer, pero esa debilidad como que cobra más fuerza y te tiene acosado o acosada en algún rincón. De repente esa relación conyugal, esa vida familiar está dentro de este campo de donde habría que tener paz, tranquilidad y armonía. De repente como que el ambiente cambia y no nos podemos soportar con la fémina. No nos podemos aguantar con el compañero o la compañera. Y de repente un ambiente de intranquilidad, de discordia, de pleito, de contienda, un ambiente de falta de armonía está tocando mi casa y te estás diciendo, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿En dónde está el camino hacia esa tierra prometida? Porque para ellos esa tierra prometida era, claro, una tierra geográficamente hablando. Para nosotros esa tierra prometida va a tener que ser no una tierra en sí, sino más bien como un estado. Y a la postre, lo culmine o lo culminante, el cielo o el paraíso. Y entonces uno se ilusiona. Dios me llamó, sal de las tinieblas y ven a la luz. Deja la muerte y abraza la vida. Sal de la condenación y ven a la vida eterna. Y entonces aquí estoy para ayudarte y para librarte. Ven, porque te he establecido en un reino eterno, inconmovible. Y de repente el escenario cambia. No se está viendo nada de lo que está entre el paquete de la promesa, sino más bien se está viendo todo lo contrario. Amén. ¿Cómo le va en la economía? ¿Cómo le va en ese negocio? ¿Cómo le va en esa empresa? ¿Cómo le va en ese trabajo? ¿Está caminando usted hacia ese mover de la manifestación de esa tierra o de esa promesa de bendición y de florecimiento en su ambiente económico? ¿O estás lidiando con alguna quiebra? ¿Estás lidiando con alguna crisis? ¿Estás lidiando con alguna falta de rentabilidad y de productividad? ¿Estás lidiando y pensando que quizás vas a tener que cerrar porque si no se cambia el panorama, de repente vas a tener que renunciar a eso? Y entonces el mensaje del evangelio, el mensaje del reino, el mensaje para este pueblo era un mensaje esperanzador, era un mensaje de bendición y era un ideal llegar a una tierra prometida. Pero en este paso, diga conmigo, en este paso, el panorama no se ve bien. La situación no se ve bien. Y la situación no se ve bien programada, provocada, no por ellos que van caminando, programada desde arriba, planteada desde el cielo, pero planteada desde el cielo no con el fin de destruirle, no con el fin de acabarle, de aniquilarle, sino con el fin de mostrar su gloria, con el fin de manifestar su poder, su autoridad. Y aunque a Moisés se le dijo que ese era el propósito, este mensaje no cala bien en la gente. Este mensaje no cala bien en el oyente, ni menos en el que va a tener que soportar esta situación como un tanto trágica. No,
A Moisés se le dijo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y te va a perseguir. Y no puedo obviar que ustedes puedan sentir que se van a querer morir y que de repente caigan en un ataque de pánico, de miedo y de zozobra. Pero quiero que sepan que en esta situación yo mostraré mi gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él mostrará su gloria. Entonces solo desarrollo este punto. Y lo que quiero dejarle en este día es este pensamiento. Dios permite las dificultades para a veces mostrarnos su gloria. Diga conmigo: mostrarnos su gloria. Dios permite en muchas ocasiones las dificultades para mostrar a través de nosotros su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que Él nos muestre su gloria a nosotros, y otra cosa es que Él quiera usarnos a nosotros como instrumentos para mostrar a través de nosotros su gloria. Dije su gloria. Él quería mostrar su gloria. Alguno dijo: pero el pueblo de Israel parecía como conejillos de India. Como que los tomó como conejillos de India. Y entonces, ¿por qué? Uno diría: Señor, pero ¿acaso no puedes obviar esto? ¿Por qué me vas a dejar sufrir? ¿Por qué me vas a dejar experimentar situaciones así tan horribles, tan desastrosas, tan opresivas? Líbrame de eso, porque a la postre todos queremos un estado ideal. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos gustaría más bien tener por allí como una hamaca, en un buen clima, y alguien así como echándole un poco de viento, donde haya relax total. Pero en ocasiones no. El propósito estaba incluyendo: yo les voy a hacer mover a ustedes las emociones. Y no las emociones para que produzca euforia y ánimo para seguir adelante. Yo les voy a hacer mover a ustedes las sensaciones y las emociones para que ustedes puedan sacarse un poco más ese tamo que traen desde Egipto. Notará que cuando el faraón se está acercando y la noticia llegó al pueblo, Faraón viene con más de 600 carros y los vuelve a llevar capturados para Egipto, o más bien los viene a matar. Todos los que estaban allí clamaron a Dios, pero agarraron al pobre Moisés y le dijeron: Moisés, por el amor de Dios, nosotros le decíamos a usted allá: no nos saques de acá, déjenos morir allá como esclavos. ¿Acaso no era mejor morir allá, servir a los egipcios, que venir a morir en el desierto? Y entonces afloró todo aquello que estaba dentro de ellos en el viaje hacia donde iban. Eso nos muestra que para Moisés no fue fácil sacar a este pueblo, porque había resistencia. Y resistencia en el sentido de poder percibir las cosas. El pueblo pensaba, el pueblo entendía, el pueblo consideraba, el pueblo tenía argumentos y criterios establecidos con respecto a ese viaje que estaba proponiendo Moisés para la libertad y entrar a una tierra prometida. Habían esas consideraciones, y entre ellas estaba: quedémonos aquí, sigamos como esclavos, mantengámonos aquí sirviendo a los egipcios, porque a la postre, a través de este ejercicio de servicio quizás un tanto duro, podemos comer y seguir viviendo. Y este pueblo se aterroriza y se imagina la convulsión que hay. Cada vez que hay situaciones amenazantes y que le llegan a uno las informaciones
que perjudican la vida, todo el mundo se estresa. Usted ha visto las recomendaciones que nos dan cuando hay un terremoto, que es la primera recomendación para un terremoto, en donde esté. Y entonces la tierra comienza a moverse y todos aquellos que nos dan las recomendaciones de cómo actuar en ese momento le dice: lo primero que usted tiene que tener es calma. La tierra se mueve, se va a comenzar a caer todo, pero usted mantenga la calma. ¿Quién mantiene la calma? Nadie mantiene la calma. El objetivo y el propósito es mantenga la calma, mantenga el relax, pero no, ¿qué relax? El miedo está ahí y el miedo lo hace despelucar a uno. Yo conté alguna vez que tengo fobia por las abejas, los insectos así extraños, y en esas fobias sabe que la vida lo va probando a uno experiencias. Y cuando uno recapitula por qué razón, es que cuando yo estaba muy niño, mi padre en una de las fincas que tenía me envió a mover un caballo de un lugar hacia otro. Y yo voy tirando el caballo para llevarlo de un lugar hacia otro, y me meto por un lugar donde había un chinchorro de abejas. Eso no eran abejas, eso eran como monstruos extraterrestres, alienígenas se dice. Y tocó el caballo y me agarraron y me dieron hasta mano. Y entonces yo quedé como coartado ahí, con ese sentido de experiencia. Y alguna vez en la ciudad de donde vengo, yo vivía con una tía, y entonces yo lavaba mi ropa, y mi tía me enseñó que para lavar la ropa, si quieres que laves bien y se cuide la ropa, lávala al revés o cuélgala al revés para secarla. Lávala al revés, y yo la lavaba así. Saco al sol, tiendo los pantalones y luego recojo mi ropa, la coloco en el closet. Y un buen día, entonces como normalidad, tengo que salir, tengo mi jean ya colgado, entro al baño, me ducho y voy a cambiarme. Y entonces lo primero que hago es bajar ese pantalón de la cuelga o del perchero o del closet. Y entonces como está todo al revés, tengo que volverlo. Y entonces meto la mano para reenderezar el pantalón a la derecha, y sale un alienígena. Era algo, parecía un helicóptero, con esa puya hacia atrás. Era un abejorro, era un demonio de los abejorros. Cuando yo volví en sí, estaba en la sala de la casa de la tía. Y me di cuenta por el grito de los que estaban en la sala. Pues se me había olvidado que había salido del baño. El pánico, el miedo, que lo hace a uno hacer cosas por huir o escaparse, que no están en el protocolo, pero en medio de esas presiones, la recomendación es calma, tranquilícese. Pero ¿quién se tranquiliza? ¿Quién se calma? ¿Quién se mantiene quieto? No, la gente se despeluca. Y usted habrá encontrado que si la tierra se mueve y la recomendación es calma, péguese a una buena columna, métase por allá debajo de una mesa. Nadie se mete debajo de una mesa, nadie se pega a la columna. Todo el mundo quiere correr. Con eso le tocó lidiar a Moisés. Esa experiencia la va a tener el pueblo que va camino hacia una promesa, ilusionados por un mensaje extraordinario y por una verdad de Dios.
Pero el cielo permitió esta experiencia. Diga conmigo, experiencia. Una experiencia que los llevaba a ellos al límite, al estrés. Una experiencia de pánico y de terror. Lo que yo quiero decirle de repente es que si usted está viviendo así, un tanto descompuesto, descompuesta, no se siga lamentando, no se siga quizás coartando en su conciencia. Deje que se manifieste todo. El hecho es que usted podrá patalear, gritar, despelucarse o tirarse por un despeñadero, pero el punto es que si vas en el viaje con el Dios eterno, el que te llamó de las tinieblas a la luz, y vas en propósito para ir a una tierra prometida, aún así el estrés o la cosa que pueda manifestarse en usted no lo eliminará. Dije que no lo eliminará. No lo va a eliminar. Ese faraón que hace tocar los cascos de sus caballos y las ruedas del carruaje se aproximan y el espíritu se inquieta y la mente se inquieta y usted está vuelto en pánico y puede sentir el terror. A pesar de eso, no es el fin. Diga conmigo, no es el fin. Que imagínese, el mar está ahí y por el otro lado el faraón. ¿Qué hacer? Sacamos los niños. Él está amamantando. Saqué a la esposa. Me dejé convencer de este Moisés para venir a morir en esta playa. Esa pudo haber sido una consideración. Pero diga conmigo, todavía no. Vamos, dígalo fuerte, todavía no. Todavía no, aunque parezca que sí, todavía no. Estás fracasando y dices, ya estoy fracasado 100%, todavía no. Ya estoy quebrado 100%, todavía no. Ya voy a morir 100%, todavía no. ¿Se va a acabar todo? Todavía no. ¿Se me cayó el mundo encima? Todavía no. Solo es un momento de sensación. Disfrútalo. Dije disfrútalo. Porque la palabra es eso que te produce tanto terror, eso que te produce tanto pánico y tanto miedo, eso que se ha adueñado de ti por tanto tiempo, nunca más lo volverás a ver. El Señor le dijo a Moisés, ese ejército, ese faraón, nunca más lo volverás a ver. Nunca más. Solo que mientras ese nunca más, de repente la barca se mueve, el coche se mueve, la realidad se altera, pero a la postre el que nos llamó, Él es fiel para cuidarnos. Y si quiere hacerlo con nosotros y nos lleva a un propósito así, gloria a su nombre. ¿Sabe esa pobre primera generación de los discípulos del Señor? Cuando yo leo la historia de nuestros padres de la iglesia, de las columnas de la iglesia, y uno dice, válgame Dios, por solo un mensaje y por solo decirle a la gente que Dios había arreglado las cosas, por solo decirle a la gente que Dios había abierto un camino para entrar directamente al Padre. ¿Qué les tocó a ellos para poder abrir la brecha? Persecución, golpes, azotes, piedras, como el espectáculo del mundo, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo murieron ellos? Crucificados, asaetados, degollados. ¿Por causa de qué? Por causa de ir con un mensaje para entrar a una tierra prometida. Y entonces uno dice, pero ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es la lógica aquí? Pero sabe, ellos sabían en el espíritu
que por causa de las próximas generaciones y de lo fuerte que debía ser colocar las columnas, ellos deberían sufrir así. Pero para ellos no fue sufrimiento, para ellos no fue desdicha, para ellos fue virtud. Porque cuando el apóstol Pablo estaba hablando de la competencia que ellos tenían o de la dignidad entre unos y otros, dijo: yo tengo más que ellos, porque Dios me ha permitido más azotes, más peligro de muerte, más cárceles, más esto, más aquellos. Y alguno de ellos en la historia de la iglesia dirá que lo iban a soltar a las fieras, y él decía: vénganse las fieras, vénganse los que destruyen el cuerpo, vénganse los que van a matar el hombre natural, porque el alma no pueden. Así es que lo sufrieron con gozo y con alegría. Y si eso pasó con ellos, aquellos que abrieron la brecha, ¿por qué usted y yo hoy no tenemos la capacidad de comprensión y de aceptación de decir que en algún momento dado en nuestro viaje hacia la tierra prometida puede haber un momento de turbulencia, un momento de dificultad? Pero ese momento de dificultad, si lo absorbemos en Dios, diremos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Habrá un provecho en esto. Aleluya. Vamos, colóquese de pie, se me fue el tiempo. Y entonces el cántico que estamos diciendo es: en el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar me quedo. Y entonces lo que quiero decirle de parte del Señor a alguien en este tiempo es vas en el viaje. Sigue avanzando. Sigue avanzando, porque fíjese que en esta experiencia de terror el pueblo se fue en regresión. En regresión al sentido del estado el que tenían en Egipto. Y el pueblo dijo: Moisés, te decíamos, ¿por qué no nos dejaste allí? Regresan en su mente, regresan en su experiencia, que ya no pueden volver. Pero aún así sea que en este momento te sientas de lo peor, pero sabes que estás avanzando con la idea de mejorar o de ir hacia adelante, no te detengas, sigue avanzando.